que es la ley 28-23 sobre el fideicomiso público. Toda esta propaganda, Pero está fuerte eso. toda esta propaganda, toda esta propaganda fuerte. Ha sido para tapar el saqueo que viene, pero que cuando el presidente la promulgó el viernes, esa ley, ese robo, No aparece, ese saqueo, no aparece en la plataforma, Joel, todavía. un solo medio de comunicación no habló de ese robo. Mas, sin embargo, todos hablaron del robo del PLD. Pero como nosotros somos una plataforma independiente, es irresponsable, a la vez responsable, nosotros decidimos traer un asesor legal para que nos explique de manera tajante cuál es el concepto de esa ley, cuál es el perjuicio para el pueblo dominicano, el alcance legalmente hablando. Y qué mejor que el licenciado Pantaleón Mieses Reynoso para que nos explique cuál es el trasfondo y el aspecto legal y el perjuicio para el país de ese proyecto de ley que ya el presidente promulgó el viernes pasado. Adelante, licenciado Pantaleón Mieses Reynoso. Bueno, excelente. Mira, lo primero es decir que ¿por qué una ley de fideicomiso público si ya teníamos una ley de fideicomiso? Claro. Que ahora la gente dice fideicomiso privado, pero una ley de fideicomiso teníamos. Porque se intentó, recuerden ustedes, hacer un fideicomiso con la ley anterior, o sea, con la ley 111, que establece el fideicomiso como figura. ¿Por qué esa ley no le daba para hacer lo que quieren hacer con esta nueva ley? Porque esa ley fue concebida principalmente para establecer y reducir el tema de las viviendas. Asuntos hipotecarios. Asuntos hipotecarios para que se beneficiara el sector hipotecario, por una parte el sector fiduciario, y se cimentara también la reducción del déficit habitacional que tenemos para que las personas tengan su primera vivienda. Con esta que se introduce el bono de primera vivienda, se introduce los bancos con la figura fiduciaria que no tenían un marco legal en la República Dominicana. Entonces se trató con esa misma ley de hacer un fideicomiso público y se armó la del diablo. ¿Por qué? Porque esa ley no regulaba ese sector, no está regulada para el sector público. ¿Por qué? Porque el patrimonio público tiene una serie de requisitos que no puede ser manejada por particulares. Pero con esta nueva ley, sí los particulares van a poder manejar patrimonio público. Y vamos a ver un poquito de esta ley ahorita, pero sí esta ley le permite hacer un manejo público. Ahí se habló del fideicomiso de la policía, ¿ustedes recuerdan? El fideicomiso de RD Vial, el fideicomiso, para todo un fideicomiso. Pero usted me está diciendo con eso, profesor, con mayor respeto que usted se merece, que le están entregando lo poco que le queda del país a los ricos de los empresarios. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Todo. Eso es lo que usted me está diciendo ahí. Todo. Entonces vamos a decir nada, que no tenemos nada. Cuando uno ve una ley, uno lo que verifica es, como dicen los autores, el espíritu de la ley. Claro. ¿A quién beneficia la ley? La pregunta que se hace el pueblo es, ¿beneficia al Estado Dominicano? O sea, ¿a nosotros nos beneficia? ¿O beneficia al empresariado? Esa es la pregunta. Y al patrimonio privado? Bueno, en principio, esta ley es para beneficiar a las empresas privadas. Esta ley no es para beneficiar al Estado. Obviamente que para promoverla, yo tengo que partir, si soy el gobierno, de decir que es para beneficiar a las entes públicas. Pero ¿qué pasa? Que es que esto parte de una concepción de que el sector público no se sabe administrar. Y eso no es verdad. No creo en eso. Porque cuando hubo quiebra de los bancos aquí, quien auxilió al sistema bancario fue el gobierno de Hipólito Mejía. Así es. A través de un rescate de todos los ahorrantes. Sí. Con un banco quebrado con 500,000 millones con 50,000 millones de pesos. Entonces, ahí el Estado es bueno para rescatarme.
pero no era bueno cuando tú lo quebraste. Entonces, se ha determinado que las mayores pérdidas que ha tenido el Estado es en manos privadas, no es en manos del sector público. Entonces, se ha vendido falsamente la idea de que el funcionariado, de que el staff que llega al gobierno no sabe administrar. Entonces, basado en esa lógica, decir, bueno, lo que tenemos que hacer es especializar fondos, dárselo a un ente privado para que ellos lo manejen. Y como ellos son más eficientes que nosotros, todo va a salir bien. Pero le quitan poder al Estado. Claro, lo que se vende también es que como hay una supuesta falta de continuidad del Estado, si se hace un fideicomiso a 20, a 30 años, el gobierno que viene no puede incidir. En otra palabra, Joel, tú no me puedes quitar mi obra ya. Cógelo ahí. Ya yo amarré. Okay, ya yo amarré. Por 30 años. Blindar, eso se llama blindar un robo y un saqueo. Blindar un robo y un saqueo. Entonces, que nadie quiere hablar de eso. No, pero entonces usted me está diciendo a mí que me da a mí el pensar, en mi sano juicio, que yo estoy pensando políticamente que esta gente está amarrando todo porque parece que se van en el 24. Eso es lo que yo estoy viendo, en pocas palabras. Se van, pero no llega a un 45. Se van, pero se quedan porque si yo me quedo con contratos que un ajá. gobierno que viene no me lo puede quitar porque hay una ley, entonces yo me quedo. Pero entonces, Pantaleón, Yo me quedo. Esos contratos que están bien amarrados, sale a través de esa ley que blinda ese robo, ¿qué le podría suceder si viene un presidente nuevo y quiere anular esos contratos que ya Luis dejó amarrados porque la propia ley establece que el Poder Ejecutivo, que lo representa el presidente actual, puede concesionar contratos? Y si ya luego de concesionado, pactado, un contrato de eso, viene otro presidente y quiere abolir ese contrato, ¿cuáles serían las posibles consecuencias legales que acarrarían al Estado y a ese mandatario que no es Luis Abinader Corona? Bueno, esta misma ley dice que tratar, primero es por una ley, no es como se daba anteriormente, que con un decreto del presidente se le concedía, se hacía un contrato, se enviaba al Congreso, el Congreso aprobaba cuando pasa de cierta cantidad de dinero y eso queda vigente hasta que el gobierno posterior continuara o dejara de pagar. Lo primero es que un gobierno que venga después de Luis Abinader no puede desconocer el fideicomiso, porque ya lo hizo mediante un contrato al Estado. Ese contrato de fideicomitente, fideicomisario, beneficiario, va al Congreso para revisión, obviamente, y si el Congreso aprueba, que lo único que el Congreso va a decir es sí o no, eso es como los préstamos. ¿Qué préstamos le han negado al gobierno? Ninguno. Entonces, ¿qué fideicomiso le van a decir al gobierno, al Estado Dominicano? No, ese no, ninguno. Eso es como los préstamos. Entonces, una vez firmado, inclusive habla esta ley de que si se incumple con este contrato, entraña daños y perjuicios en favor del ente privado. O sea, tú y no me puedes perjuicio del Estado Dominicano. perjuicio del Estado Dominicano. Puede ser condenado en daños y perjuicios en causa de incumplimiento. Por suma millonaria que la pagaría el Estado. La pagaría el Estado. La deuda pública, entonces esa situación, como dice. Ellos dicen que la deuda que genera el fideicomiso no se convierte en deuda pública. Ellos dicen. Sino en deuda mixta, es decir, la pagamos entre los dos. Claro. Yo me endeudo, pero pagamos juntos. Deuda mixta. Es una deuda mixta. De hecho, lo establece sobre el fideicomitente, que dice que no lo asumirá porque es que es una ley contradictoria. Ella misma se contradice. Incluso yo estuve debatiéndole el día pasado acá. Y en una dice que no la pagará el Estado, pero la pagará el fideicomitente. Y cuando usted busca esa palabra, patrimonio de fideicomitente, le establece que son los fondos públicos pasados al fideicomiso.